Según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y les comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo comunicará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que recibirá y tomará de lo mío y se los anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A mí no solo me impresiona, sino que me conmueve profundamente la solemnidad que estamos celebrando hoy, la Santísima Trinidad. Hemos recibido por revelación definitiva y absoluta que existe una vida sobrenatural por encima de nosotros, y que de esa vida sobrenatural nos desprendemos nosotros y dependemos nosotros, y además esa vida sobrenatural se nos ha participado a todos nosotros, y es la vida de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Qué mayor alegría, qué mayor motivación, qué mayor grandeza puede esperar el ser humano al saber que en Cristo, como nos lo dice hoy San Pablo, hemos sido justificados y por Él tenemos paz, paz en Dios, la paz de Dios. ¿Qué mayor esperanza puede tener un cristiano y un ser humano al saber que por la acción del Espíritu Santo se le comunica la misma vida divina, pero también, como nos lo está diciendo el Evangelio de San Juan, se nos comunica la verdad y no cualquier verdad, porque no es una verdad parcial, es una verdad completa, la verdad misma de Dios, la verdad de la vida, la verdad que necesitamos todos los seres humanos, la verdad que necesita nuestra inteligencia, la verdad hacia la cual nos debe dirigir nuestra voluntad, que es Dios, que es Cristo mismo y que es el Espíritu Santo. En un mundo que anda tan atribulado, en una humanidad que anda tan confundida, tan desesperanzada, en un momento de la historia en donde los seres humanos van y vienen, pero no saben ni para dónde van, ni para dónde vienen, y parece que se movieran estimulados por fuerzas coercitivas y manipulados, viene hoy Dios a decirnos que el Espíritu de la verdad nos conducirá hacia la verdad completa, y que lo que Él nos comunicará lo ha aprendido de otro, y ese otro es Cristo, y lo que Él les comunicará que ha aprendido de mí, yo lo he recibido del Padre, y por eso es una alegría muy grande para nosotros los cristianos. Por eso es una alegría grandísima para nosotros los católicos. Este texto precisamente del Evangelio de San Juan fue un texto evangélico que generó grandes debates en la iglesia.
porque muchos se preguntaban dónde estaba fundamentada, y aún algunos se siguen preguntando dónde está fundamentada la existencia de la Trinidad. Y no hay un pasaje bíblico donde nos muestre con tanta exactitud la existencia de las tres personas. Dice Jesús, Él me glorificará, se está refiriendo al Espíritu Santo, porque recibirá de lo mío, aquí está la segunda persona que es Cristo, y se lo anunciará. Y dice, todo lo que tiene el Padre es mío, es decir, lo que recibe el Espíritu Santo de mí es del Padre. Por eso les he dicho que recibirá de lo mío y se lo anunciará. La comunicación más grande de la vida trinitaria nos ha llegado a nosotros los cristianos por el bautismo. Por el sacramento del bautismo nosotros fuimos inmersos en toda la realidad y la vida misma de la Trinidad. Allí por eso para el cristiano es mucho más importante el día del bautismo que el día de su cumpleaños. Porque el día del bautismo no recibimos esta gracia sobrenatural, el día del cumpleaños no recibimos esta gracia sobrenatural, o el día de nuestro nacimiento a esta existencia humana, temporal, de espacio y lugar. No recibimos la comunicación plena y gloriosa en Cristo de la vida divina, sino el día de nuestro bautismo. Ese es el día más grande. Hace algún tiempo mi hermanita me dio un regalo, Chila, que es religiosa. Lo digo por no sé si esta Eucaristía la están transmitiendo, no. Eso, lo digo por algunos que están detrás de cámaras. Me dio un regalo y para mí es muy grande, lo mantengo siempre, lo veo siempre antes de acostarme y cuando me levanto. Yo trato de mantener cosas referentes para mí a la hora de levantarme y a la hora de acostarme. Y lo miro ahí todos los días y es la partida de bautismo. Me la dio encuadradita y ahí la tengo. Siempre la miro antes de acostarme y siempre lo primero que me encuentro varias cosas, pero de las cosas primeras que veo, sí, está eso. Se me ha participado una gracia sobrenatural muy grande y es la vida de la Trinidad. Por eso, aunque el mundo tiende a tentarme y el demonio con esta confusión tan grande que vive la humanidad hoy, con tantas informaciones, con tantas revelaciones, con tantas propuestas que sí, que no. Hoy, por ejemplo, en nuestro país, Colombia, a mí me da pesar de los católicos hoy. Y no lástima, sino pesar, un dolor de compasión. Los católicos están muy confundidos hoy a la hora de votar. ¿Y saben por qué? Porque no están confiando en la gracia transmitida, la gracia sobrenatural de la verdad que nos está comunicando San Juan. A mí no me va a conducir a la verdad cualquiera que me esté diciendo una información, hasta sacerdotes equivocados hoy. Porque nuestra dependencia de la verdad es en la Trinidad. Por ejemplo, en el tema de la vida que hoy se está debatiendo en nuestro país, Colombia, a la hora de elegir un gobernante. Nosotros los cristianos optamos por la vida, defendemos la vida, rechazamos rotunda y radicalmente toda propuesta de ley que vaya en contra de la vida. Esa es la misión que nos viene de la Trinidad, defender la vida. Por eso hoy el libro de la sabiduría nos lo está diciendo. Yo estaba con ella cuando creaba todas las cosas. Y por eso el Salmo hoy alaba la vida, glorifica la vida, porque la vida viene de Dios. En un principio la vida humana que está en el nivel más alto de la humanidad, pero luego la misma creación, la vida en la naturaleza. Nosotros los cristianos alabamos, bendecimos y glorificamos a Dios por la vida y defendemos la vida en todas las estancias o etapas de la historia humana. Desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural. Y por eso, en ese espacio rechazamos todo tipo de manipulación propuesta que atente contra la vida, porque la vida es sagrada, la vida es santa, la vida no es nuestra, la vida viene de Dios.
Es increíble a lo que hemos llegado hoy. A mí de verdad me da compasión de aquellos que toleran, no solamente toleran, sino que incluso mueven a gente débil. La gente hoy está asustada, está con miedo, y es un caldo favorito para el demonio, donde puede llevar a la gente a tomar decisiones a partir del miedo que no son correctas y no son buenas. Nosotros como iglesia colombiana, por ejemplo, deberíamos aprender de lo que ha vivido en torno a las elecciones políticas la iglesia europea, que ya le ha tocado vivir todas estas consecuencias. Tenemos que amar la vida, hay que defender la vida, porque la vida viene de Dios, y hay que rechazar radicalmente todo lo que esté atentando contra la vida. Por eso no está bien que un católico dé su voto a favor a candidatos que promueven el aborto, que incentivan el aborto, porque nosotros defendemos la vida, amamos la vida, no estamos de acuerdo con quien está tolerando o promoviendo la destrucción de la vida. Por eso nosotros los cristianos católicos nunca votamos a favor de un candidato que promueve la degradación de, bueno, se me fue la palabra, que promueve leyes que corrompen la dignidad afectiva y sexual de la persona humana. Nunca, nunca, nunca la iglesia en los más de 2000 años de historia, nunca nos ha presionado a hacerlo. El Papa San Juan Pablo II, que hoy más que nunca resulta un garante iluminador y lleno de esperanza para nosotros, sí que defendió la vida, la amó, y sí que glorificó a la Santísima Trinidad por la vida. Eso le llevó, claro que le trajo consecuencias, lo persiguieron hasta el último momento de su vida. Y no solo hasta el último momento de su vida, hoy lo siguen persiguiendo algunos después de muerto. Fíjense que algunos han tratado de descalificar el magisterio de San Juan Pablo II y descalificarlo a él, incluso dentro de la iglesia. ¿Y saben qué está haciendo el cielo? Porque así es la Trinidad. En estos momentos, la cantidad de casos y testimonios que están llegando a la Santa Sede, de milagros que se están realizando a través de San Juan Pablo II, son incontables, así literalmente, incontables. Cuando después de muerto trataron también de descalificar a San Pablo VI, porque muchos en la iglesia se le fueron en contra porque estaba defendiendo la vida de Dios en el ser humano. ¿Saben qué hizo el cielo? Comenzó a regalar favores por intercesión de San Pablo VI a la humanidad. Como quien dice, Dios diciendo, miren, ellos allá en la tierra están diciendo esto, ahora el cielo habla y mire lo que dice el cielo. Hombres grandes, grandes, a los que nosotros debemos mirar para glorificar la vida de la Trinidad hoy en la historia humana. Yo quisiera leerles una parte con referente, y esto nos sirve mucho a los colombianos, a todos nos sirve, pero sobre todo a los colombianos que estamos en vísperas de elecciones, y yo lo hago porque a mí me corresponde como pastor y como sacerdote iluminar la conciencia de los fieles. Esa es la tarea de nosotros los pastores. Yo tengo que cuidar, yo recibí un mandato de Dios, una misión de Dios de cuidar las ovejas, y me corresponde. En ese sentido, sobre mí reina por el ministerio del orden una gracia prudencial más alta que la de algunos, no por mérito mío, por mérito del sacramento del orden que el Señor me confió a través de la iglesia. Dice San Juan Pablo II, esto hago la aclaración, ¿sí?, para que la gente no se confunda. Esto que les voy a leer hace parte del magisterio infalible. ¿Qué significa esto? Que no tiene error. Lo que diga cualquier autor, incluso
incluso un santo anterior, un santo, que puede pasar que sea contrario, no por mala intención del santo, sino porque no tuvo la precisión. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, tuvo imprecisiones al concebir la vida, ¿sí? Y eso no es culpa de él, porque él no es, a un santo uno no le puede pedir que sea omnisciente, ni que sea absoluto, el único absoluto en verdad es Dios. Pero la iglesia sí tiene una gracia especial, que Dios se la dio, ¿sí? Y ahí está el dogma de la infalibilidad. Hay cosas que son parte del magisterio infalible en la iglesia y otras que son falibles, es decir, que yo puedo decir sí o no, ¿sí? Mientras estén relacionadas con la verdad infalible y correspondan a la verdad infalible, yo puedo decir que sí, pero si no corresponden a la verdad infalible, yo puedo decir que no, porque la iglesia tiene la autoridad para comunicarnos la verdad y para interpretarla. Hoy precisamente el Evangelio de San Juan dice, Él los conducirá a la verdad completa. La iglesia recibe por gracia de Dios la plenitud del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice, por ejemplo, San Juan Pablo II, y lo digo en torno a la defensa y a la glorificación de la vida que la Trinidad nos ha transmitido, porque tenemos que cuidar la vida, tenemos que honrarla, tenemos que protegerla, tenemos que amarla. Es el deber de todo cristiano católico. San Juan Pablo II, en la Evangelium Vitae, es una encíclica muy importante dentro del magisterio de San Juan Pablo II. Además es encíclica. Hago otra precisión: los documentos magisteriales en la iglesia no todos tienen el mismo grado de importancia. No es lo mismo el grado de importancia de una encíclica, sí, a un comentario, por ejemplo, de un papa en una entrevista. No es el mismo grado de verdad. La encíclica tiene una vinculación muy directa con el dogma. Ahora sí, leo, haciendo esta precisión, lo que dice San Juan Pablo II acerca del voto. En el caso pues de una ley intrínsecamente injusta, como es la que admite el aborto o la eutanasia, nunca es lícito someterse a ella, ni participar en una campaña de opinión a favor de una ley semejante, ni darle el sufragio del propio voto. Esto lo encuentran ustedes en la Evangelium Vitae, en el numeral 73. Esto es lo que debemos creer. ¿Por qué? Porque en la iglesia se nos comunicó la verdad completa de Dios. La iglesia tiene esa garantía de guiarnos como mamá, de guiarnos como maestra. Vuelvo y lo leo, ¿sí?, textualmente, pero ustedes después van y lo verifican en la misma encíclica. En el caso, pues, de una ley intrínsecamente injusta, como es la que admite el aborto y la eutanasia, que hoy tenemos candidatos que lo admiten y otros que lo promueven, ¿sí? Nunca es lícito someterse a ella, ni participar en una campaña de opinión a favor de una ley semejante, ni darle el sufragio del propio voto. Esta es ha sido siempre la posición de la iglesia. San Juan Pablo II, cuando publicó esto, ha tenido en cuenta todo el magisterio. Hay un principio en eclesiología que se llama principio de continuidad, ¿sí?, para que permanezca la verdad. San Juan Pablo II, cuando publicó esta encíclica, está teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho en torno a este tema desde que Cristo ascendió a los cielos hasta el momento en que publicó esta encíclica. Porque a veces nos quieren hacer pensar que de pronto el Papa se equivocó y no tuvo en cuenta, todo lo ha tenido en cuenta. Más adelante en el numeral 74, habla de un principio de tolerancia que tiene la iglesia, no de promoción, que es muy diferente. Un principio de tolerancia en algunos casos particulares, como lo es el del parlamentario. Nosotros no somos parlamentarios, yo no soy parlamentario,
¿sí? Ningún ciudadano civil es parlamentario. Parlamentarios son los que tienen autoridad en cierto sentido de gobierno porque se les ha concedido el poder democrático, ¿sí? Están en el Senado, en el Congreso, en nuestro caso. Para el parlamentario hay un principio de tolerancia, ¿sí? Pero no, la iglesia está motivando a que hagamos eso, ¿sí? Lo voy a leer. En el caso expuesto, parlamentario, cuando no sea posible para el parlamentario evitar o abrogar completamente una ley abortista, un parlamentario cuya absoluta oposición personal al aborto sea clara, es decir, si le toca tiene que manifestar públicamente que él no está a favor del aborto y lo tiene que conocer la ciudadanía. Cuya absoluta oposición personal al aborto sea clara y notoria a todos, puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley, la ley del aborto, y a disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública. La iglesia tolera para algunos, no para todos, para algunos, dar el sufragio del voto cuando ve con claridad que al votar por esa ley limita. Por ejemplo, en nuestro país está la ley del aborto aprobada en las 3 causales y en estos momentos hay una despenalización del aborto hasta el 6º mes. Si algún candidato católico o un gobernante, un parlamentario, si le toca dar su aprobación, tiene que hacer notar explícitamente que está en contra del aborto para disminuir, para menguar, para limitar una ley ya aprobada. En algunos casos se tolera, no se promueve. Es muy distinta la toleración a la promoción. Hoy la gente no sabe leer las cosas. Como estamos tan viciados, ¿cuál es el problema cuando yo leo, por ejemplo, algo del catecismo o de la palabra de Dios? Si yo estoy viciado en mi conciencia, tiendo a darle la interpretación que a mí me parece. Por eso nosotros no podemos interpretar la palabra de Dios arbitrariamente sin tener en cuenta la iglesia, sin tener en cuenta todo el patrimonio de la tradición viva que tenemos y el magisterio auténtico. Sigo leyendo. Para disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y la moralidad. En efecto, obrando de este modo no se presta una colaboración lícita. La iglesia nunca va a colaborar con esto, nunca, de ninguna manera, a una ley injusta. Antes bien, se realiza un intento legítimo y obligado de limitar sus aspectos inicuos. Honremos a la Trinidad hoy. La Trinidad es vida, la Trinidad es amor, la Trinidad es verdad, la Trinidad es paz, la Trinidad es concordia, la Trinidad es unidad. Y dejémonos guiar siempre, siempre por el principio de verdad que nos trae el Espíritu Santo, que nos trae la Santísima Trinidad, que nos trae la obediencia absoluta a Dios. Menos mal, la iglesia ha sido muy clara que ningún poder político, ninguno, cualquiera que sea, está por encima de Dios. Si hay alguna autoridad en esta tierra es porque ha sido establecida de Dios y depende de Dios. De ahí que las autoridades estatales sí tienen que ser obedientes, por lo menos a la ley natural, que son leyes objetivas, verdaderas. Entonces algunos hoy aplican la causa de doble efecto para elegir un mal menor de una manera muy incorrecta, porque no se aplica en todos los casos y de la misma manera. Santo Tomás de Aquino lo trata esto en las cuestiones que él trae sobre el tema, por ejemplo, de la justicia y de la prudencia. Para Santo Tomás de Aquino,
La prudencia que está en todos nosotros no se rige de la misma manera en todos. Y Él la clasifica y la diferencia. Entonces, pero bueno, San Juan Pablo II, teniendo en cuenta todo esto y el magisterio de la Iglesia, tengamos en cuenta para que honremos a la Trinidad. Hoy no se adora a la Trinidad. Hoy en muchos ambientes, incluso católicos y cristianos, no estamos adorando a la Trinidad ni la estamos glorificando. Le estamos causando dolores y heridas a la Trinidad por no ser consecuentes a la alabanza que hoy mismo trae la palabra de Dios, a la vida que da la Trinidad, la vida de Dios que es preciosa, hermosa y bella. Por eso pidámosle a la Virgen, que fue consecuente con la verdad de Dios, que ella nos permita ser consecuentes y obedientes con el Señor. Miremos siempre a nuestra amada Iglesia, que es preciosa, bella, y nos ha dado un testimonio grandísimo en estos más de 2000 años acerca de la verdad, y no tengamos miedo. Quien toma decisiones presionado por el miedo tiene muchas probabilidades de equivocarse, porque no son decisiones virtuosas. Quien toma decisiones en Dios a partir de la oración y escuchando el consejo sabio de la Iglesia, tiene muchas probabilidades de hacer lo correcto y acercarse más a la vida divina, a la vida de Dios, a la gracia de su Espíritu. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.